Aquí en los estudios del informativo de esta mañana, el licenciado Juan Cubi. Con él vamos a abordar algunos temas, conocer sus análisis, sus reflexiones, quizás el tema que ha sonado mucho en estos días y que realmente preocupa también porque se suma a la cadena ya de actos de corrupción que hemos venido escuchando durante años, es este famoso cobro del impuesto al trabajo, entre comillas, o de este diezmo que algunos asambleístas han venido aplicando con sus funcionarios. Esto vemos que alcanza también al Parlamento andino, pero ya no solamente como un diezmo o un impuesto al trabajo, sino también como unos cobros que más bien parecerían que estarían intentando comprar el silencio de algunos funcionarios. Juan, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Rosana, gracias por el espacio. Mire, yo le contaba que venía escuchando su relación de las noticias hoy antes de este programa y me sorprendía porque en 5 minutos dio usted no sé qué cantidad de noticias quedarían para pasarnos hablando aquí 3 días, ¿no? Porque es una sucesión de hechos de todo tipo, ¿no? Y la mayoría vergonzosos, porque están relacionados con temas de corrupción. Y eso tiene que ver con una situación muy puntual, muy concreta. Yo creo que 10 años de demolición institucional no podían derivar sino en lo que estamos viviendo. Es decir, el Correato lo que hizo fue echar abajo todas las instituciones como un mecanismo para poder facilitar el saqueo de los fondos públicos, porque a eso se resume ese proyecto de 10 años. Y entonces ahora estamos, claro, afrontando las consecuencias de esa política de acabar con las instituciones, y es tremendamente difícil para un país poder reparar eso en 1 año, en 3 meses o con la simple intervención del Consejo de Participación Transitorio, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo lo que decían estos jueces y jueces a propósito de la posibilidad de que les devalúen, que quieren evaluación cuantitativa. No, si el tema es que tenemos una justicia que operó de una manera absolutamente irregular durante 10 años y eso tiene que ser subsanado. El tema es que no es fácil tampoco reemplazar a unos jueces por otros, porque necesitaríamos contar... Era un proceso muy extenso y un equipo bastante grande de personas que puedan avanzar en ese tema. Necesitaríamos tener una cantera de funcionarios, de jueces de un nivel que nos garantice que esos reemplazos van a darnos una justicia, digamos, proba, transparente. Y no es tan sencillo, porque la lógica que operó durante esos 10 años fueron funcionarios de la justicia sumisos al poder de turno, y eso no se puede corregir de la noche a la mañana. Ahora, Juan, uno de los temas que nos queda sonando en cuanto a esta situación de los diezmos al interior de la Asamblea Nacional es que nos dicen, pero esto siempre ha ocurrido. Pero quizás ahí hay una diferencia importante que valdría la pena aclarar. Una cosa es las aportaciones que hacen los militantes hacia sus organizaciones, movimientos o partidos políticos, pero otra muy distinta son estas aportaciones, entre comillas, voluntarias del jefe al subordinado, que además no solamente son contribuciones para el movimiento, el partido que los auspicia, sino vemos que ya han llegado a temas totalmente personales, como comprar la mesada, silencios es muchísimo más grave, pero cosas también que preocupan, como es ir al comisariato y que me pague los gastos de la semana. Mire, siempre se habló de eso, ¿no? Si es que una de las formas de asegurarle un cargo en ciertos sectores públicos y en el Congreso más, porque hay más libertad del asambleísta de administrar, digamos, a sus funcionarios, era un hábito, ¿no? Pedirle a cambio de darle el puesto, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha vuelto no solamente generalizado, sino mucho más cínico, porque hay unos mecanismos perversos para que se viabilice eso, ¿no? No hay que olvidar que Alianza País institucionalizó esto del famoso aporte. Todo el mundo decía, si eso hablamos ya de 10 años, de que le quitaban del sueldo un aporte, un porcentaje que era el aporte para el partido. Y eso ya de por sí era ilegal, porque el que es militante consciente va y aporta conscientemente a su partido. El que es funcionario público trabaja porque tiene un compromiso con su función y con el país. No deberían mezclarse ambas cosas. Sin embargo, se vuelve ya un hábito esto de que te doy un cargo, te tramito un cargo a cambio de un pedazo del salario. Y es perverso porque realmente se está atentando con un derecho fundamental a la remuneración. A la gente le están pagando porque cumple un trabajo, no porque es amigo de una persona, no porque es sumiso a determinado funcionario superior. O al menos así debería ser. No, es que eso es lo que aspiraríamos. Y se supone que en la propuesta que hizo Alianza País hace más de 10 años se hablaba de una revolución ética,
no hay que olvidar eso. Pregonaban todo el tema de la transparencia, de la ética, y resulta que a la luz de lo que estamos viendo ha sido peor de lo que habíamos visto antes, ¿no? Estaba escuchando el caso que tiene que ser investigado de esta asambleísta del Parlamento Andino, que fue la que hizo célebre el término ese de AIPAME, ¿no? Y no sé si escuché bien, porque estaba, que ella como que justificaba esta idea de que había que condicionarle esto del $500,000 para que no pudiera filtrar información. No sé si es que ella estaba argumentando eso. Ella argumentaba que efectivamente hay aspectos sumamente delicados, como son claves de correos electrónicos, claves de redes sociales, con las cuales hay que tener ciertos cuidados. No, disculpe, es una ridiculez. Si la función pública tiene que ser transparente, le dijo después de una asambleísta de Creo, me parece que es Patricia Terán, decía, pero ¿qué están queriendo ocultar? ¿De qué misterios y qué claves? Estamos hablando del sector público. Es una justificación, pero bastante peregrina. Pero además estamos hablando de $500,000 por un acuerdo de confidencialidad que se le está obligando a firmar a una persona. Es ilegal, porque los acuerdos de confidencialidad tienen una normativa. Cuando usted va, por ejemplo, a un ministerio del sector estrategias de defensa, le obligan a firmar, pero eso está contemplado dentro de la propia estructura administrativa de un Estado. Es decir, hay cargos que exigen la confidencialidad. O es como, por ejemplo, cuando se hace una no es que cualquiera puede pedirle un acuerdo de confidencialidad. Haga favor, si no mañana el dueño de una tienda le va a hacer firmar un acuerdo de confidencialidad a la persona que atiende en el mostrador. Las sesiones reservadas del Congreso, eso está contemplado dentro de la ley que norma el legislativo, que hay sesiones reservadas y que si alguien filtra una información está cometiendo un delito. Pues no puede ser aquí que cualquier funcionario obliga a ese tipo de firma. Lo que está haciendo es justificar otra cosa. Esta asambleísta de Alianza País, digamos esta asambleísta correísta, lo que está haciendo es justificando que en efecto le chantajeaba para que guarde silencio por lo que está denunciando esta chica, que es que le mermaban de su sueldo, digamos, una cantidad de dineros para favorecer no sabemos qué. Entonces, claro, hemos llegado a un nivel de descomposición que ya Dios mío, es alarmante, ¿no? Una descomposición de la función pública, de la política, que obviamente son la herencia lógica de 10 años de autoritarismo. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades, Juan, al interior de la Asamblea de entrar en un real proceso de depuración frente a esta situación? Uno de los temas que yo insisto es la dificultad de conseguir pruebas de que esto ha acontecido, ¿no? Es decir, es la palabra del empleado frente a la palabra del asambleísta. ¿Cómo demuestro yo si este tipo de peticiones o compras o aportes no dejan ninguna huella? Bueno, en el caso de la asamblea hay algo que es gravísimo, porque veo que hay hasta recibos, que hay pagos, ¿no? No es solamente esta idea de que, a ver, coges tu sueldo y me das una parte, sino claro, te despido. Pero había casos, por ejemplo, en el que denunciaba alguna funcionaria de que la asambleísta tenía una caja de cartón de zapatos en su oficina y que era ahí donde debían dejar el dinero en efectivo. De eso no queda huella, de eso no hay una prueba. Eso es más complicado. Ahora, yo creo que hay que ir a lo de fondo, es decir, cómo una sociedad construye una conducta ética, cómo una sociedad se apega a ciertos valores de lo que es la convivencia de lo público, ¿sí? Eso es, y no se lo puede construir tampoco así por arte de magia. El día de ayer escuchaba en este evento que han hecho en el Consejo Electoral de la SUAY a propósito del tema de la corrupción, claro, que decían: si es que no existen partidos, si es que no existen organizaciones que promuevan una cultura ética, es difícil que quien llega a un cargo público pueda mantener una línea de conducta intachable, recta. Eso es fundamental, pero eso es una construcción colectiva, ¿no? El tema es que si desde el sector público, si desde los partidos no se proyecta un ejemplo de lo que tiene que ser una conducta de un funcionario, es difícil que el resto, digamos, aprendan, que el resto de la sociedad vaya nutriéndose de esas conductas apegadas a ciertas normas basadas en principios. Porque la otra responsabilidad respeto, justamente etcétera, va hacia allá. La una responsabilidad es ahora de los órganos del Congreso Nacional y los órganos de la justicia. Se habla mucho de que se requiere la intervención de la Contraloría. La Fiscalía ha dicho que podría actuar de oficio, pero la otra responsabilidad es justamente la de las organizaciones y la de los partidos políticos, con una
depuración interna frente a este tipo de casos. Entiendo que cada organización tiene sus consejos, sus comités de ética, sus reglamentos en los que debe estar contemplado qué hacer frente a este tipo de denuncias. Bueno, es lo que yo le decía, o sea, por un lado tienen los organismos de control que tienen una función, una misión claramente establecida en las normas, ¿no? Cómo controlan, cómo exigen cuentas, cómo la Contraloría, la Fiscalía investiga, sí, pero está lo otro, ¿no? ¿Cómo construimos realmente una cultura que derive en que los funcionarios, las personas que llegan al sector público, por ejemplo, lo hagan, digamos, administren con conciencia y con apego a las normas, y sobre todo con un respeto por la ética pública? Es un problema de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Es exactamente lo que sucede con la función de la justicia, la función de justicia. Es decir, ahorita estamos frente a la necesidad de que el Consejo de Participación Transitorio haga una depuración de todos estos organismos. Y resulta que el momento en que empiezan a aplicar ciertas normas, saltan intereses, saltan viejas lógicas del manejo de lo público, como ocurrió con el Consejo de la Judicatura. Es decir, se quiere tocar algún interés y entonces alguien protesta, alguien se queja, pero son intereses espurios, porque no estamos hablando de que un grupo social, un sector tenga el derecho a determinadas cosas, por ejemplo, que sea una representación. No, estamos hablando de intereses particulares en contra del interés colectivo, que se expresan, por ejemplo, en el control de jueces, en la influencia en sentencias, y cuando se quiere controlar eso, salta todo el mundo, y entonces empiezan a hacer un relajo, que es otra de las formas de proceder en este país, hacer escándalo, para neutralizar, por ejemplo, una acción de una institución que está saneando, qué sé yo, determinada administración. Es lo que pasa con lo que está haciendo Contraloría. Destapa casos, por ejemplo, de corrupción y enseguida saltan y dicen que hay intereses, que ahí se está presionando a determinados sectores. No es cierto. La Contraloría lo que ha estado haciendo hasta ahora es develando todos los casos de corrupción que se encubrieron durante 10 años. Ahora, justamente, ¿cómo avanzar hacia tener resultados frente a esta enorme cantidad de denuncias que enfrentamos cada día desde cada instancia, porque está la justicia, está la Asamblea Nacional, está el Ejecutivo, tenemos un vicepresidente de la República preso, algunos exfuncionarios huidos, el expresidente de la República, Rafael Correa, acaba de poner una denuncia o una demanda ante la Organización de las Naciones Unidas, indicando de que hay persecución política en su contra. Persecución judicial, porque no hay independencia judicial al interior del país. Entonces nos preguntamos que salimos de un escándalo para entrar en otro, salimos de ese otro y entramos en otro, pero a la final no vemos los resultados. A ver, lo del expresidente Correa ya es el extremo del cinismo, ¿no? Si una persona que utilizó la justicia para perseguir a todo el mundo ahora se queja de que supuestamente le están aplicando o le están midiendo con la misma vara, ¿no? Bueno, las Naciones Unidas tendrá que acoger eso porque le corresponde, pero probablemente se estén riendo como se rieron cuando acudió, ¿se acuerdan?, a la Comisión de Derechos Humanos. Catalina Botero le decía que ya era el colmo de la sinvergüencería después de haber denostado a esa institución que ahora pida protección. Pedir apoyo. Pero eso es consecuencia de esta total ausencia de ética, de escrúpulos en el manejo de la cosa pública, ¿no? Que ha sido prácticamente una costumbre de la política de este país, pero que fue llevada ya a los extremos durante el correato. A su pregunta, necesitamos una sociedad fuerte, una sociedad organizada, necesitamos instituciones sociales que tengan la capacidad de vigilar, de escudriñar a quienes administran la cosa pública. Yo no veo otra posibilidad. Es decir, ¿cómo hacemos que esa famosa idea de la participación ciudadana, de la participación social, se convierta no en un instrumento del poder político, sino en una capacidad de la sociedad de controlar lo público? Eso es yo creo que esa es la clave, y lo que lo estoy diciendo. O sea, la clave sería la sociedad organizada. Exactamente. Mientras más organización, más fuerza tenga una sociedad para vigilar, para fiscalizar al poder político, menos casos de corrupción y más transparencia tendremos. Entonces, no se trata, algo que yo me puse desde Montecristi, de crear este engendro que es el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no?, que yo siempre me opuse. No se trata de eso, no se trata de la participación, no va por ahí, por la creación de un organismo. Por una forma en la cual una sociedad tiene la capacidad y la potestad de escudriñar, de estar metiendo las narices en lo público, que es lo que nos corresponde a todos, porque no es solamente lo estatal.
lo público es algo mucho más amplio que lo estatal. Lo estatal es solamente una de las manifestaciones o de las expresiones formales de lo público. ¿Cómo hace una sociedad para controlar, vigilar, exigir en ese espacio? Pero quizás hay mucha apatía para participar. Justamente hay desconfianza, quizás porque ha visto que su participación no ha sido lo suficientemente escuchada, acogida, valorada. Entonces la gente ahora ya no siente esa necesidad de participar, de involucrarse en la cosa pública, de involucrarse en la política. Es más, cuando a muchas personas se les habla de la política, dicen, no, yo no soy político y no quiero saber de la política. Le voy a poner un ejemplo, Rosana. Lo del Consejo de Participación Transitoria es un ejemplo de que es posible desde una sociedad promover formas de transparencia. Es decir, no son perfectas, tienen una serie de limitaciones, pero al menos ese consejo ha podido destapar todo esta trama que dejó en herencia el correísmo, ir señalando aquellos puntos que tenían que ser de alguna manera resueltos y tratar de ir saneando estas instituciones públicas que son las encargadas. Pero ya hemos tenido, a propósito del foro que se realizó el día de ayer, este foro anticorrupción que se realizó el día de ayer, los representantes de esta comisión anticorrupción ya durante años han venido denunciando estos temas que ahora de alguna manera a través del Consejo han logrado hacerse una realidad, hacerse no solamente conocer, porque ya se conocían a través de las denuncias de la comisión, sino llevar por lo menos a una práctica en la que hemos visto que el Consejo ha procedido a evaluar, a analizar y encontrar de alguna manera un camino para un cambio. Bueno, es una prueba de que desde la Comisión Cívica Anticorrupción se logró de alguna manera empujar un proceso que ha permitido transparentar una serie de hechos de carácter público estatal. Eso es una prueba, porque el Consejo Transitorio de alguna manera nace como una expresión o como parte de esta presión, esta demanda, esta exigencia de la Comisión Anticorrupción. No olvide, Rosana, que el doctor Trujillo era presidente de la comisión y por ese mérito ciudadano es que logra legitimarse en el cargo que está ocupando ahora. Y ha demostrado que desde esas expresiones de la sociedad, de gente que tiene un compromiso con el país, es factible dar un paso. Pero hay que ir mucho más allá. Hay que lograr que toda esa idea de la veeduría ciudadana, de la participación, desarrolle mecanismos efectivos para hacer ese control social. Esa es la clave. ¿Cómo construimos una cultura en la cual esa expresión de una sociedad organizada tiene un valor y tiene un peso en las decisiones públicas? Que sea un contrapeso a lo que es la esfera de lo político, que a veces quiere manejar todo de una manera reservada. O sea, entre amigos, entre galladas, entre dirigentes de los partidos políticos. Esa es una lucha permanente y habrá que irla construyendo en el tiempo, porque yo no veo que haya otra forma de contrarrestar esta tendencia a la corrupción que siempre ocurre cuando se cierran los espacios de decisión. Cuando se abren los espacios de decisión ya es imposible que exista corrupción, porque ya no hay la lógica del reparto. La lógica del reparto opera cuando usted tiene una camarilla, una gallada, una argolla, que es la que toma las decisiones. Bueno, ¿cómo rompemos eso? Es un desafío fundamental para construir una sociedad democrática. Ahora, Juan, otra de las expresiones ciudadanas o parte de la participación ciudadana esencial para el futuro de las ciudades del país son los procesos electorales, y estamos próximos a vivir un proceso electoral. Ya empieza a sentirse cómo se van estructurando las fuerzas políticas a nivel local, a nivel nacional, con miras a lo que serán las elecciones del 2019. Pero nuevamente ahí entramos en eso, ¿a quién vamos a elegir? Al parecer siempre elegimos mal. Bueno, los últimos años hemos elegido mal para enfrentar lo que el país está enfrentando. Lo que pasa es que el sistema está diseñado justamente para que esas decisiones culminen en lo que culminan siempre, en un divorcio entre el funcionario electo y el elector. Entonces hay que o sea, la participación llega únicamente al voto, al día de las elecciones, y se acabó. Claro, lo que pasa es que hay que reconstituir esos procesos, de manera que, por ejemplo, los espacios amplios de una sociedad mantengan esa posibilidad de incidir en lo público, más allá del funcionario que eligen. Entonces, claro, como tenemos una sociedad fragmentada, debilitada, probablemente la decisión de un grupo social termina optando por alguna persona que no le representa. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el movimiento indígena, ¿no? Que es un movimiento fuerte, que es un movimiento tremendamente importante para la vida democrática de este país, y probablemente no alcanza la representación que podría tener en términos de acoger sus demandas, sus propuestas, sus formas, digamos, de participación en lo público.
¿Por qué? Porque el método, por ejemplo, de asignación de escaños es un método perverso. Ya están planteando que se vuelva un método de representación un poquito más legítimo, es decir, más equilibrado en términos de que un voto tiene que expresar una representación, no como hizo Alianza País con el método de Hong, que lo que hizo fue simplemente manipular el sistema electoral para beneficiar a sus amigos. Esa es, por ejemplo, una forma, pero que no resuelve del todo. Bueno, veíamos que Diana Tamain justamente estaba solicitando algunas reformas al código al Código de la Democracia frente a la necesidad de que las minorías también tengan un espacio de representación. Ese es, por ejemplo, algo que puede ayudar. Otro tema que es fundamental, es decir, es cómo logramos que esa relación entre un Congreso y la ciudadanía sea mucho más fluida, es decir, cómo logramos que en esos espacios de representación política tenga más cabida las propuestas de las iniciativas ciudadanas, pero no como una formalidad. Habría que ir construyendo ciertos mecanismos para que esa ciudadanía tenga la capacidad, por ejemplo, de controlar mejor a esos funcionarios. Fíjese, el tema de la revocatoria se vuelve complicadísimo, ¿no? Porque tenemos un Consejo Electoral que de pronto pone una cantidad de trabas para lo que pueden ser las consultas populares. Vengo al caso del Yasuní. Recuerde lo que hizo ese movimiento tan interesante de recolección de firmas y fue bloqueado porque en las lógicas del poder no les interesaba que el pueblo se manifestara de qué hacer con el Yasuní. Eso es lo perverso de estos sistemas. Cuando hubo un proceso que debió haber sido viabilizado democráticamente para que el país se expresara, en el caso del Yasuní, todos esos elementos hay que irlos corrigiendo y hay que ir construyendo y desarrollando otros que, pues a mí por ahora no se me ocurre, hay gente que es muy experta y conocedora de esto, desarrollando estos mecanismos para que esa expresión de la sociedad sea mucho más concreta, más tangible. Bien, son las 8 de la mañana con 1 minuto. Queremos agradecer el diálogo de esta mañana con el licenciado Juan Kubi.